en ciertos ayunos, en ciertas oraciones, hay personas que lo han sacado mal de un lugar. Hay personas aún que han perdido hasta el subconsciente. Y hay personas que han muerto en un ayuno. Y tú me dirás, pero si lo estaba haciendo para Dios, pero no estaba preparado para recibir los ataques. Por eso es que cuando tú te vas a meter en profundidad, lo primero que tú tienes que echar mano es a la palabra de Dios. Es a la palabra de Dios, porque la palabra es la espada de doble filo, la espada que corta todas las influencias. Yo he conocido personas, yo he escuchado gente testificar que una persona que ahora mismo anda recogiendo basura y haciendo cosas, en una ocasión se metió en un ayuno. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que ayunan porque ese día no tienen que comer y van a ayunar. Porque ese día alguien dijo que quiere ayunar y le llegó la idea de ayunar, pero nunca le presentó ese ayuno al Señor antes. Efesios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Si te llegara a ocurrir esto, ya sea en sueño, ya sea tú orando, ya sea ayunando, quiero decirte que siga en lo que estás haciendo, es decir, en la búsqueda espiritual, porque estos son bloqueos de la tiniebla para que tú no logres alcanzar tus objetivos. Como predicador, como evangelista del Señor, ungido por un pastor y llamado por Dios, quiero decirte que muchas veces vinieron a mi vida bloqueos de la tiniebla para que yo deje de hacer la función espiritual, porque el enemigo no le gusta cuando tú comienzas a descubrir el mundo espiritual. Cuando tú comienzas a descubrir el mundo espiritual, tú te conviertes en una amenaza para la tiniebla. Tú te conviertes en una amenaza para la tiniebla. Y la tiniebla, sabiendo que tú estás buscando, y la Biblia dice que el que busca halla y al que toque se le abrirá. Entonces la tiniebla lo que quieren hacer es detenerte. Es buscar la manera de crear miedo, de crear situaciones para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo, es decir, en la búsqueda espiritual. Por eso es que usted tiene que saber que está peleando con enemigos de la tiniebla que no se ven, pero que usan cuerpo para tratar de detenerte, para tratar de que tú no avances, para tratar de que tú no logres tu objetivo. Cuando tú estás muy tranquilo y no estás buscando de Dios y estás simplemente como un siervo normal, las cosas tú sientes que todo está bien, pero el día que tú decides decir voy a hacer algo diferente, voy a buscar a Dios, ya que la Biblia dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano, y deje el hombre impío su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonarle. Cuando usted tiene todo eso a su favor, el enemigo entonces viene en contra de usted. Pero por eso tengo que dejar de buscar a Dios, por eso tengo que dejar de hacer la función para la que fui llamado. Quiero decirte que no, que ahí es que tú tienes que seguir avanzando, que ahí es que tú tienes que seguir creciendo en Dios. El enemigo usará artimaña, el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo bloquearte, de cómo detenerte. En una ocasión lo hizo con Jesús, quiso detener a Jesús. Jesucristo estando en el desierto, ayunando 40 días, 40 noches, y luego de los tales tuvo hambre y vino el tentador. El tentador siempre va a venir cuando ya tú estás terminando de hacer la obra que el Señor te dijo que hagas. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento tu carne está débil, en ese momento tú no estás muy fortalecido
¿Por qué? Porque tu cuerpo se debilita a través del ayuno y todo aquello, porque es un sacrificio que hacemos para así poder hacer la función que Dios quiere y así el Señor bendecirnos con la unción del Padre. Nadie va a ser bendecido con la unción de Dios hasta que no pase por el desierto. Nadie va a ser bendecido con lo de Dios hasta que no sea aprobado en lo secreto, en diversas pruebas. Por eso la palabra del Señor dice que cuando Cristo, estando ayunando 40 días y 40 noches, y luego de los tales tuvo hambre y viene el tentador. ¿Por qué el tentador no viene en el principio? ¿Por qué el tentador viene luego que ya Cristo está débil? Cuando ya Cristo en su humanidad está débil. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo entiende que un hombre espiritual, aleluya, cuando un hombre está en el espíritu, para él es difícil ganarle la guerra. Pero cuando él lo ve débil, pero él lo que no sabía es que Cristo tenía algo muy poderoso y es que él vino con una función para esta tierra. La palabra enseña, amados hermanos, que Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El problema de Satanás aquí y lo que quiere hacer es poner en duda que si Cristo es hijo de Dios. Es decir, al mismo Jesús que sabe para lo que vino a esta tierra, Satanás quiere sembrarle duda de que si es hijo de Dios, pero lo que él quiere que Cristo haga, si Cristo lo hace, automáticamente todo el sacrificio que hizo en el desierto se iba a arruinar, se iba a caer todo esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es impresionante cómo Cristo automáticamente, Satanás viene con un ataque y Cristo responde de la manera correcta. Le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo siempre va a buscar poner en duda, el enemigo siempre va a buscar tratar de hacer que tú te salga del propósito, que poner como que Dios es malo por lo que tú estás pasando, no te ayuda. No, Dios está ahí, porque escucha después que yo te diga esta historia, tú vas a entender qué es lo que pasa cuando estamos en el desierto, cuando estamos probados por el Señor. La palabra dice que luego Satanás vuelve otra vez y le dice a Jesús: todos los reinos y la gloria a mí se me ha sido entregada y yo a quien quiera se lo doy. Si tú te postras y me adoras, todo esto que te mencioné será tuyo. Cristo le dijo: solamente a tu Dios adorarás. Aleluya. Por eso es que cuando tú vas a entrar en un proceso de ayuno, cuando tú vas a entrar en un proceso de búsqueda espiritual, tú tienes que llenarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada que va a cortar todas las influencias y todos los ataques que tú vas a recibir en el momento que estás ayunando, en el momento que estás orando. A su nombre sea la gloria de Dios. Por eso es que mucha gente en ciertos ayunos, en ciertas oraciones, hay personas que lo han sacado mal de un lugar. Hay personas aún que han perdido hasta el subconsciente y hay personas que han muerto en un ayuno. Y tú me dirás: pero si lo estaba haciendo para Dios, pero no estaba preparado para recibir los ataques. Por eso es que cuando tú te vas a meter en profundidad, lo primero que tú tienes que echar mano es a la palabra de Dios. Es a la palabra de Dios, porque la palabra es la espada de doble filo, la espada que corta todas las influencias. Yo he conocido personas, yo he escuchado gente testificar que una persona que ahora mismo anda recogiendo basura y haciendo cosas, en una ocasión se metió en un ayuno,
se metió en un ayuno. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que ayunan porque ese día no tienen que comer y van a ayunar. Porque ese día alguien dijo que quiere ayunar y le llegó la idea de ayunar, pero nunca le presentó ese ayuno al Señor antes. Y por eso tienen dificultades, por eso gente pierde la memoria, por eso gente le da gastritis, por eso. Pero cuando es Dios quien te pone el sentir de que tú ayunes, Dios te fortalece, Dios te da la vitamina y Dios pone la palabra que tú vas a enfrentar al enemigo en ese momento en el desierto. Te digo esto, ¿por qué? Porque mientras tú estás ayunando, el diablo está planeando cómo hacerte caer. Lo más difícil que un hombre pueda, en la situación más difícil que un hombre puede estar, es cuando está presentándole un servicio a Dios, un ayuno a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás solo vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Y a quiénes son los que él quiere destruir? Aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, aquellos que se están manteniendo, aquellos que siempre están buscando estar cerca del Padre. Pero estar cerca del Padre, ¿sabe qué? Te va a costar a ti tener que vencer las influencias del enemigo. El enemigo va a buscar la manera de cómo querer destruirte. Y por eso quiero decirte que tienes que llenarte de la sabiduría por medio de la palabra, para que cuando tú entres en esos niveles de búsqueda, en esos niveles de consagración, en esos niveles de donde tú puedas sentirte que aunque tu cuerpo esté débil, pero tu espíritu esté fortalecido. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que te va a defender. La Biblia dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras ayunamos, mientras buscamos a Dios, la carne va a ser afligida y se va a ir debilitando, pero mientras la carne se debilita, tú buscando a Dios, el espíritu se fortalece. Y el espíritu entonces es el que enfrenta al enemigo cuando viene a atacarte. Es como que tú estás de rodillas y tú sientes influencia, pero de repente tú sientes que alguien se pone detrás de ti, del frente tuyo, a los lados, y te cubre y te guardan, pero es mientras tú estás buscando a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. El Señor defiende a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso que Cristo, estando en el desierto, cuando Cristo está ahí en el desierto, en las dos tentaciones que Satanás le hace, Él las vence fácilmente porque está en el Espíritu. Porque fue guiado por el Espíritu, no fue por su emoción, no fue por él hacerse sentir, no, fue porque el Espíritu lo llevó al desierto. Hay cosas que si tú las haces por tu propia voluntad y no porque Dios te diga, vas a tener problemas, vas a tener batalla, vas a tener lucha, tú vas a creer que Dios te ha dejado solo. No, lo que pasa es que tú estás haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Dios nunca va a querer que sus hijos estén pasando por dificultades, pero el hecho de estar aquí en la tierra, sabemos que vamos a tener dificultades, por eso Cristo lo dijo, y en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo, vosotros también vencerán. Usted va a vencer el mundo cuando usted haga este acto de echarle la mano a la palabra de Dios, y no tan solo agarrarle una Biblia, sino a escudriñar la palabra de Dios, porque en ella os parece que tener la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí, dice la palabra de Dios. Este es el tiempo de que usted sepa que cuando Cristo está en el desierto, Cristo estando en el desierto, ya he hablado de las dos tentaciones, ahora viene la tercera tentación. Dice que sube a Cristo a un pináculo del templo. Oye, ¿quién es? El mismo Satanás. Toma y lo lleva y lo sube al pináculo del templo para tentarlo. Le dice, lánzate de aquí, porque a sus ángeles mandarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Y el Señor le dice, no tentará al Señor
tu Dios. Hay gente que porque son cristianos, hay veces que quieren tentar hacer cosas y decir, yo puedo hacer esto, yo me puedo meter en un altar de brujo como he visto, yo me puedo meter y romper un altar, una discoteca, lo que quiera. Si Dios no te mandó, no lo haga. ¿Sabe por qué? Porque usted está violentando en el mundo espiritual algo y los demonios asignados que Satanás ha puesto, ha asignado en ese lugar, todos esos demonios te harán la guerra. Y no tan solo a ti, sino también a tu familia. Por eso es que nosotros no podemos hacer las cosas por emoción. Nosotros no podemos hacer las cosas de que, no, yo siento hacerlo. Yo tengo la autoridad. A mí Dios me llamó. Tiene también Dios que llamarte y Dios decirte lo que va a hacer. Dios es un Dios muy de estrategia. ¿Por qué? Lleva a Cristo, el Espíritu, lleva a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego que lo tienta, luego que ya el enemigo no puede hacer más nada, entonces, ¿sabe qué? Cristo resiste al diablo y él huye de él. Dice, apártate de mí, Satanás. Entonces Satanás se aparta de Cristo. Inmediatamente dice la Biblia que vienen ángeles y le sirven a Jesús. Lo alimentan. Pero no solo esto, sino que el que fue guiado por el Espíritu, el que vino al desierto guiado por el Espíritu, ahora dice la palabra que viene en el poder del Espíritu. Ya no es guiado, ahora viene con el acceso al poder. Por eso es que Cristo, cuando pasaba por un lugar y había un enfermo, había una persona que tenía cualquier influencia, una persona ciega, Cristo le devolvía la vista. Cuando había una persona paralítica, lo levantaba. Cuando había una persona con lepra, Cristo lo sanaba. Pero Cristo no tenía que hacer tanta moriqueta. ¿Por qué? Porque en el proceso del desierto tomó la autoridad del Espíritu para echar fuera las influencias. Dios mío, siento a Dios muy fuerte. Entonces, la palabra de Dios lo que nos quiere dejar y nos quiere enseñar que cuando tú estás lleno del poder de Dios, tú lo que tienes es que mantenerte orando. ¿Por qué? Porque al que tú estés lleno del Espíritu, tienes que orar al Padre para que el Padre te dirija a lo que tú vas a hacer con el poder que Él puso en tu mano. Dios mío, siento a Dios. Es que el acceso al poder no es porque yo tenga el Espíritu, no, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro, no. Tiene que buscar la dirección. Por eso es que Cristo en todas las ocasiones decía, Padre, gracias porque me ha escuchado. Padre, gracias porque siempre me escucha. En pocas palabras, esta palabra que Cristo está expresando ahí es porque Él pasa mucho tiempo.